señalamos en aspecto material y nos olvidamos del aspecto fundamental, que es factor humano. Como ya algunos colegas han señalado, también me sumo a esa preocupación de los sueldos irrisorios muchas veces del personal, que es el soporte del Poder Judicial. El soporte del Poder Judicial no solamente son los jueces supremos, sino son los auxiliares que vienen trabajando, los secretarios técnicos, todos ellos que llevan la gran responsabilidad y son los menos pagados, ¿no? Son los que más trabajan muchas veces y son los pocos reconocidos a través de su remuneración. Entonces, ante ello hemos visto, por ejemplo, una huelga de más de 3 a 4 meses, y eso afecta no solamente a los litigantes, a las personas que recurren al Poder Judicial, sino también al abogado libre, ¿no? Que estos 4 meses prácticamente no pueden ellos percibir ningún sueldo, porque ya que por su misma característica de ser abogados libres, sobreviven del patrocinio que puedan dar a cualquier ciudadano. En ese sentido, presidente, eso serían mis consultas y nos gustaría que nos pueda absolver el presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra, congresista Gino Costa. Muchas gracias, presidente. Reiterar mi saludo y agradecimiento al presidente de la Corte Suprema por hacerse presente ante esta comisión. Yo tengo algunos comentarios y preguntas para el presidente, y que quisiera comenzar por el rol de la Corte Suprema, al cual él se ha referido en su intervención, señalando que aspiran a una Corte de Casación, en realidad, con mucho menor carga procesal, que pueda definir criterios jurisdiccionales y ordenar mejor la labor de la justicia. Nosotros coincidimos con ese enfoque, así lo planteamos en el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio, y saludamos que el propio Poder Judicial esté preparando una iniciativa legislativa en ese sentido. Y sería bueno tomarle la palabra, presidente, a efectos de mostrar el interés de la comisión de colaborar en la discusión de este proyecto apenas llegue, y en poder hacerlo realidad lo antes posible. Sobre eso yo quería preguntarle si este proyecto, que estaría en manos de el magistrado San Martín, contempla también la figura del certiorari como mecanismo para permitir que la Corte misma escoja los casos que a criterio suyo deben ser utilizados para definir criterios jurisdiccionales. Que esto, entiendo, complementa los plenos jurisdiccionales que el presidente ha anunciado que quisiera que puedan dejar el ámbito exclusivamente penal en el que han estado concentrados para abordar cuestiones de naturaleza civil y laboral. Esa sería mi primera pregunta. En segundo lugar, en relación con la misma Corte Suprema, en el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio, nosotros, en la idea de fortalecer la Corte, pero sobre todo fortalecer la capacidad de gestión del Poder Judicial, proponemos que el mandato del presidente de la Suprema no se limite a los 2 años, sino que pueda ser un mandato de 4 años. Esto ha sido también recogido por la propuesta de transparencia, que incluye un conjunto de reformas institucionales, y me gustaría conocer el criterio del presidente de la Corte Suprema y cuál es el criterio de los magistrados del Poder Judicial sobre este asunto, y si sería posible pensar en también legislar sobre esa materia, quizá ya no pensando en el próximo periodo, sino pensando a futuro. Señor congresista, por favor. El congresista Gino Costa está en el uso de la palabra. Gracias, presidente. En tercer lugar, sobre la justicia intercultural, a la cual también se ha referido, y ha reconocido que acá hay una iniciativa legislativa que está para dictamen, presidente, de esta comisión. Solo señalar que
Esa iniciativa recoge la iniciativa presentada por la Corte Suprema, me parece que el año 2013, y algunas otras iniciativas de congresistas en el mismo sentido. Yo he tomado esa iniciativa, pero esta es una iniciativa que cuenta con un respaldo multipartidario amplio, y nosotros esperamos, presidente, bajo su liderazgo, ojalá que en esta legislatura podamos llevar la discusión de este proyecto al Pleno y poder aprobarlo en esta legislatura. En cuarto lugar, sobre los juicios previsionales, nosotros también en nuestro plan de gobierno identificamos que ahí hay un problema serio con lo que hemos definido como el litigio malicioso, en el que con frecuencia al que con frecuencia recurre la ONP, y sería muy interesante acá también tomarle la palabra al presidente Duberly Rodríguez a efectos de que en efecto se pueda en el marco de esta comisión constituir un grupo de trabajo para ver cómo abordamos ese tema. Estoy seguro que si lo abordamos con éxito contribuiremos significativamente a la reducción de la carga laboral en lo contencioso administrativo. En lo que se refiere a la reforma procesal penal, yo saludo la esperanza del presidente de poder estar concluyendo, ¿no es cierto?, con la implementación de la reforma procesal penal el próximo año en Lima y el Callao. Pero ha sido también realista en señalar que dependerá de los recursos que pueda proveer el Poder Ejecutivo. Espero que nosotros también podamos ayudar en ese esfuerzo del Poder Judicial, porque compartimos la meta de concluir lo antes posible con la implementación a nivel nacional del nuevo Código Procesal Penal. Sobre el tema penal yo tengo la siguiente pregunta. ¿Cuál es el modelo de descentralización que tiene, digamos, su gestión? Porque acá lo que tenemos es una justicia muy centralizada, y me estoy refiriendo sobre todo a Lima y Callao, ¿no? Una justicia muy centralizada que hace que sea muy difícil que opere y que produzca resultados inmediatos cuando se trata de lidiar con los problemas, por ejemplo, de delincuencia y de inseguridad callejera que tenemos. Entonces, no hay forma de enfrentar esos problemas si nosotros no descentralizamos. Y eso creo que se debería traducir en contar con juzgados penales a nivel distrital, si se pudiera, en Lima y Callao, por lo menos para comenzar por Lima y Callao y después ir extendiendo este modelo a nivel nacional. La Fiscalía está caminando en esa dirección y sería ideal que el Poder Judicial pudiera también hacerlo. De alguna manera lo está haciendo, porque junto con la creación de las Fiscalías distritales también se ha pensado en la implementación de los juzgados, de los juzgados de flagrancia, ¿no es cierto? Pero los juzgados de flagrancia, claro, tienen un universo limitado y no siempre están referidos a los asuntos que tienen que ver con enfrentar los problemas de criminalidad callejera. El grueso de la carga de los juzgados de flagrancia tiene que ver con omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad. Entonces, yo creo que responden a una necesidad y están funcionando bien, pero ese concepto de juzgado de flagrancia habría que ampliarlo para contar con juzgados penales que también vean la parte de la carga procesal que tiene que ver con la delincuencia común y callejera. Entonces, me gustaría preguntarle, y si estuviera contemplado ese esfuerzo de descentralización, si eso está incluido en el presupuesto de 300 millones de soles al que usted se ha referido. Porque además usted ha anunciado también los módulos integrales de violencia familiar. Entonces, ¿cómo juega esto con esta otra necesidad de descentralizar también la justicia penal? Y por último, termino, presidente,
saludando la iniciativa de la creación de un subsistema nacional anticorrupción. Pero remitiéndome al programa de gobierno peruano por el cambio, quiero comentar que nosotros habíamos apostado más bien por fortalecer la Sala Penal Nacional de Crimen Organizado, e incluso esta comisión amplió la competencia de la Sala Penal Nacional para incluir casos de corrupción. Eso ha sido observado por el Poder Ejecutivo en la medida en que hay una iniciativa de su despacho y el Poder Judicial para crear un subsistema nacional anticorrupción. Yo no sé si, digamos, nos podría explicar por qué no fortalecer la Sala Penal Nacional ya existente e incorporar casos de corrupción, considerando que es una sala un subsistema que ha venido produciendo buenos resultados. Y segundo, ¿cómo estaría configurado este subsistema paralelo? Entiendo que son 6 juzgados, digamos, de primera instancia y 3 salas nacionales con competencia nacional, pero con sede en Lima. Me gustaría que también pudiera explicarnos un poquito más cómo va a estar organizado este sistema, que entraría en funcionamiento, entiendo, el 1 de abril. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Gino Costa. Tiene el uso de la palabra el congresista Johnny Lascano. Presidente, muchas gracias. Señor presidente de la Corte Suprema, yo quisiera hacerle algunas preguntas y algunas observaciones en la exposición que nos ha formulado acá en la Comisión de Justicia. Usted explicaba que la infraestructura, los locales donde van a trabajar los jueces, se está pensando en hacer en esta modalidad de obras por impuestos. Y a mí me parece que eso es un factor sumamente peligroso para el funcionamiento del Poder Judicial, porque ¿quiénes van a ser los locales? Las empresas. Las empresas en estos momentos, doctor Luberdi Rodríguez, están altamente cuestionadas, sobre todo las empresas grandes, por el tema de Odebrecht, de Graña y Montero, y una serie de empresas más que a veces hacen esas obras, sobrevaloran las obras y tratan de adquirir este beneficio de obras por impuestos. No solamente por eso, sino que eventualmente el Poder Judicial las va a tener que juzgar. Entonces, las personas que nos están escuchando, la población se preguntará lo siguiente: ¿cómo el Poder Judicial va a juzgar a una empresa que ha construido local para el Poder Judicial y donde van a estar los jueces que verán los casos de esas empresas? Porque estamos descubriendo maravillas de quienes criticaban mucho a otras personas, otras actividades de esta democracia, pero que habían estado cometiendo una serie de delitos y aparecían como grandes personalidades apostando por la inversión, apostando por el desarrollo del país, y no había sido así, habían estado exprimiéndolo al país. Entonces, veo que una posición respecto a la inversión que necesita obviamente el Poder Judicial para trabajar bien, que utilice esta modalidad, es sumamente peligroso para la independencia del Poder Judicial. Porque eventualmente, repito, puede una de esas empresas, señor presidente, ahora que hemos visto que las grandes empresas son las que estaban haciendo un doble discurso, puede ser juzgada en el Poder Judicial del Perú. Hagamos las cosas que, si vamos a desembolsar recursos del Estado, hagámoslo con recursos del Estado. Se puede aprobar aquí en el Parlamento Nacional, pero esta modalidad de sacar, digamos, entiendo, una serie de inversiones para la justicia, señor presidente, es sumamente inconveniente en esta coyuntura, porque llegarán los casos y la gente ve: ¿quién construyó esto? Tal empresa, la han enjuiciado, la han denunciado por tal razón, y es precisamente ese local hecho para el Poder Judicial. Yo veo que no es una modalidad para atender las legítimas, digamos, necesidades que tiene el Poder Judicial para que trabaje bien. Eso nos traería muchos problemas. En segundo lugar, yo quisiera preguntarle al doctor Duberlí el asunto de la prescripción.
Creo que son ellos los operadores de justicia. Y aquí en el Parlamento hemos aprobado una reforma constitucional que dice que la prescripción solamente es para determinados delitos, los delitos más graves. Es decir, los delitos más graves que cometen los funcionarios del Estado en cumplimiento de sus funciones. Peculado, cohecho pasivo, que tienen 15 años de pena privativa de la libertad, y esos son más o menos los delitos más graves. Pero hay dos convenciones, señor presidente, la Convención Interamericana Anticorrupción y la Convención de las Naciones Unidas, que dice la corrupción no solamente es cuando se afecta el patrimonio, la parte económica del Estado, sino la institucionalidad. Puede hacer que no haya robo, pero se está afectando al Estado, la legitimidad de las instituciones, ¿no? La democracia. ¿Cuál es el punto de vista del Poder Judicial? Porque ustedes nos tienen que dar su opinión. ¿Está bien lo que está haciendo el Congreso, solamente haciendo imprescriptible algunos delitos? O obviamente esto tiene que ser establecido para todos ellos, porque hay otros que no están incluidos, pero afectan también la democracia. Y estas dos convenciones así lo dicen. ¿Cuál es la opinión del Poder Judicial? Una tercera pregunta es que nos decía el doctor Duberly que se había denunciado a 29 magistrados ante el Consejo Nacional de la Magistratura, que se había denunciado a 29 magistrados ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Son 29 los magistrados que dicen 31 solicitudes de destitución que involucra a 29 jueces de distintos distritos judiciales. ¿Cuántos de ellos realmente han sido separados del Poder Judicial? Han sido denunciados, ¿no es cierto?, de 29 jueces, pero ¿a todos los han retirado o simplemente ha quedado un número menor para ver el resultado, cómo se está procesando la conducta de los jueces y estos pedidos que se hace al Consejo Nacional de la Magistratura, que son los que sacan a los jueces del Poder Judicial? Y finalmente, señor presidente, un asunto que me parece una cuestión formal, porque ya el presidente del Poder Judicial nos ha explicado algunas medidas anticorrupción, que están capacitando jueces, que están tomando una serie de medidas, que creo que esta es una gran oportunidad, doctor Rodríguez, para limpiar todo lo que está pudriéndose y lo que se está pudriendo en el Perú. Y en eso yo creo que el Poder Judicial tiene que ser firme, no tiene que dejarse intimidar por el poder político, porque obviamente vamos a dejar ahí tumores malignos que van a seguir adelante. Hay 3 expresidentes de la República que van a ser juzgados o que podrían ser juzgados. Y ahí, señor presidente, yo creo que el pueblo del Perú, el Congreso tiene que respaldar. Entonces, una brillante oportunidad, señor, para ver qué conducta tuvieron esos expresidentes y sus ministros. Pero para poder lograr impunidad, a veces se utiliza el poder político y se amedrenta a los jueces. Y creo que ante eso hay fuerzas democráticas en el Parlamento que no deben permitir que suceda eso. Entonces, creo que se están tomando medidas y creo que es repito, una brillante oportunidad del Perú, porque ya está saliendo la pus por todo lado. Hay que limpiarla, porque si dejamos pasar, vamos a tener nuevamente esas mafias y se van a enquistar y se van a reciclar. Entonces ahí el Poder Judicial y la Fiscalía tienen que ser valientes, enérgicos, porque que sepan que aquí en el Congreso hay fuerzas políticas, señor, aquí sentados, varias de ellas, que tienen que respaldar el trabajo. Pero aquí tengo un acuerdo nacional por la justicia, suscrito a los 2 días del mes de noviembre del 2016, el año pasado. En las medidas que se toman o en las decisiones y compromisos no vemos políticas anticorrupción. Dice, por ejemplo, doctor Duberly, nos comprometemos, esto referente a la declaración conjunta de las instituciones que conforman el sistema peruano de justicia, ¿no? Que ahí está el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, el Ministerio de Justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Dicen identificar los procesos con mayor retraso, etcétera, etcétera, etcétera.
desarrollar acciones concretas orientadas a disminuir la carga procesal, fortalecer la formación y capacitación de operadores, presentar medidas legislativas que puedan contribuir a la mejora de procesos judiciales, desarrollar una política de transparencia y buenas prácticas al acceso ciudadano, ejecutar iniciativas concretas, pero no se habla de corrupción. Más adelante igual, a través del Poder Judicial dice generar transparencia, efectividad y oportunidad de las decisiones judiciales. Para ello se realizarán las siguientes medidas. Y se da una serie de medidas, pero no vemos la palabra anticorrupción. Ministerio Público igual, el Instituto de Medicina Legal. Recién se dice algo a través de la Academia de la Magistratura, dice, o a través del Consejo de la Magistratura, dice prevenir eficazmente la corrupción a través de las siguientes medidas. Pero de las instituciones mismas no hemos visto que haya un compromiso textual expreso para luchar contra la corrupción, que creo que este acuerdo es importante, pero creo que debe hacerse explícito en un documento que pueda marcar pues el ritmo de la historia y que dejar constancia, porque a veces las palabras se las lleva el viento. De tal manera que creo que ese documento, que es un documento importante, debería ser completado. Eso de mi parte, señor presidente, esas preguntas al señor presidente del Poder Judicial. Muchas gracias, congresista Lescano. Tiene la palabra la congresista Sonia Echevarría. Presidente, buenas tardes. Por su intermedio, saludar al presidente del Poder Judicial. Nosotros sabemos de que existen capacitaciones constantes a muchos jueces y estas capacitaciones son por cuenta del Poder Judicial. Mi pregunta es, ¿cómo es que se esbozan estas salidas de cada juez para las capacitaciones que muchas veces son en el exterior? Y también si estas capacitaciones a estos jueces se replican al interior del Poder Judicial en todas las provincias, porque si se están beneficiando con un costo del Poder Judicial es para mejorar a nivel, en todo nivel dentro del Poder Judicial. Por otro lado, usted ha manifestado en su exposición a través de su presidencia que se va a convocar para una mesa de trabajo entre el Poder Judicial y el Congreso para tratar el tema sobre despacho judicial y celeridad procesal. Presidente, sería bueno que el equipo técnico realice las coordinaciones pertinentes y no quede solo como un ofrecimiento, sino que se agende de manera inmediata este trabajo. Por otro lado, tomando en cuenta lo manifestado por la congresista Karina Beteta, de que a nivel nacional el Poder Judicial viene trabajando en la mayoría de casos, en inmuebles que han sido alquilados. Esto reviste un presupuesto mayor que, si bien es cierto, se puede de manera escalonada empezar a construir sobre muchos de los terrenos del cual es propietario el Poder Judicial. Para esto sé que hay mucha voluntad de parte de los gobiernos provinciales y de los gobiernos regionales de apoyar con la elaboración de los expedientes técnicos. Sería muy bueno que se canalice este trabajo. Y también una lucha contra la corrupción. También es bueno tener presente, señor presidente, de que se termine con la provisionalidad de jueces. La provisionalidad no nos ayuda a combatir la corrupción, no se asume con responsabilidad. Este es un trabajo que debe ser impulsado y coordinado con el Consejo Nacional de la Magistratura para que en el presente año se arme una agenda de concursos y sea a nivel nacional. El congresista Gino Costa, por su intermedio, presidente, manifestó que hay que descentralizar la justicia en Lima y Callao. Yo le manifiesto de que en Lima tenemos cortes superiores muy cercanas, Cono Norte, Cono Sur, Cono Oeste, y hay que tomar en cuenta que no solo Lima necesita justicia, sino también el interior de nuestro país. Yo le comento que en Junín es una zona de alta violencia, solo se cuenta con 5 juzgados de familia y estos están en la capital, en Huancayo. Y el lugar más afectado, que es la Selva Central, no tiene ni un juzgado de familia. Ahí tenemos una gran desequivalencia y la justicia no está siendo pareja en todo nuestro país. Gracias.
Muchas gracias, congresista Echevarría. ¿Algún otro congresista desea hacer el uso de la palabra? La congresista Tania Parión desea hacer una segunda intervención. Sí, Por solo favor. para precisar una pregunta en relación a los jueces de paz, siendo estos parte de la estructura del Poder Judicial, ¿está previsto el salario de ellos? Porque me parece que los jueces de paz desempeñan una labor tan fundamental, pero para saber cómo desde el Poder Judicial están proyectando en aras de que esa descentralización tenga también un soporte en los recursos humanos, ¿no? Muy bien, habiendo concluido las preguntas de los señores congresistas, cedemos el uso de la palabra al señor presidente del Poder Judicial. Gracias, presidente. En primer lugar, lamento la ausencia del congresista Mauricio Mulder, porque me gustaría que él escuche el texto íntegro de lo que yo declaré, porque resulta que se arma una leyenda negra de que el presidente del Poder Judicial se ha convertido en el abogado de una ex primera dama. Entrevista presidente del Poder Judicial Gabriel Rodríguez en los desayunos de Correo y UCIL vía Willax TV. Primera pregunta. Han salido en medios sobre 3 millones de dólares que se dieron en la campaña de Humala, según una declaración de Barata. En el caso de Toledo sí se había detectado cuentas. ¿Dónde se habría recibido ese dinero? Respondo. Yo creo que estamos en escenarios diferentes. En el caso de Alejandro Toledo estamos hablando del pago de un soborno, de una coima, que es lo que la gente más entiende, con fines de que esa empresa sea beneficiada con un contrato relacionado a la carretera interoceánica. En el caso de la señora Nadine Heredia fluye, por lo que veo, por lo que he escuchado, un aporte, una colaboración por una campaña electoral que varias empresas lo hacen con todos los partidos. Pregunta, ¿pero hay un límite? Contesto. Esa parte no he revisado hasta el momento. ¿Qué dice la legislación electoral sobre los aportes? Entiendo que hay que declarar ante la OMPE. Hay que declararlo y la empresa tiene que decir lo que entregó. Pregunta, ¿configuraría algún delito? No lo sé. Digo, no lo sé. Esa es la primera respuesta. ¿Por qué? ¿Qué delito podría ser si no se declaró ante la OMPE una suma? Pregunto, ¿qué delito sería? Digo que no lo sé, estoy diciendo qué delito sería. En el mundo, luego digo, en el mundo del derecho existen varios ilícitos, como el ilícito civil, el tener relaciones adulterinas, pero este no es ilícito penal. Antes era el delito de adulterio, pero se ha despenalizado. Pero sí es un ilícito civil porque es causal de divorcio. Entonces también hay ilícitos administrativos. ¿Qué de malo tiene decir que hay ilícitos administrativos si está en la ley? Podría ser el caso, pero podría ser el caso, miren lo que digo, pero no puedo afirmarlo con claridad. Porque al momento no he revisado la legislación electoral sobre qué pasa cuando no se reporta, no se declara un aporte en una campaña electoral y sobre todo por una suma tan alta como 3 millones de dólares. Yo mismo digo que me sorprende los 3 millones de dólares, porque entre otras cosas, cuando se reporta normalmente, porque están facultadas las empresas a colaborar, porque está en su libre albedrío, pero se sobreentiende que están en la obligación de declararlo. Pero ¿qué pasa cuando le dan 3 millones de dólares y gasta 50.000, el resto queda en la persona? Hasta hago una hipótesis, ¿qué podría pasar? ¿Qué delito podría ser? Pregunta, ¿no se podría demostrar que ese dinero serviría para que más adelante se devolviera ese favor con la licitación de una obra? Podría tomarse como un indicio, pero con ese razonamiento todos los aportes a los partidos seguirían esa lógica. Hago un razonamiento. La última pregunta, y al hablar de 2 o 3 entregas, y podría quedar impune este tema en la OMPE, digo mi respuesta final, no me arriesgo ni me atrevo a decir si es un delito penal o es un ilícito administrativo. Presidente. Sí, presidente, me refieren los congresistas que según el reglamento está dentro de su facultad no responder del congresista ausente. Bueno. Pero dado que yo entiendo que hay una imputación que me parece ha sido además bastante fuerte la que ha planteado el congresista Mulder, me parece que está en todo su derecho el presidente del Poder Judicial de dar una respuesta y que quede su respuesta en el acta de la sesión y que bueno, gracias, presidente. Gracias, presidente. Es que ha habido prácticamente una suerte de ataque frontal y tengo el derecho a decir mi verdad.
Y digo la última pregunta, dice, y al hablar de 2 o 3 entregas, y podría quedar ese tema en la OMPE. Respondo con absoluta claridad. No me arriesgo ni me atrevo a decir si es un delito penal o es un ilícito administrativo. Si motiva una multa o un proceso penal. Forzando la figura hasta podrían decir que es un delito de lavado de activos. Pero hasta este momento me reservo y sería irresponsable que sin analizar ese tema yo haga una afirmación al respecto. Presidente, yo creo que las pasiones no pueden gobernar nuestros actos. Mis declaraciones pueden ser de repente no tan diáfanas para algunas personas, pero que me cambien. Todavía no padezco Alzheimer, presidente. Yo en ningún momento, acá revisando esto, en ninguna parte aparece lo que dijo el señor Mulder. Una parte que yo exhortaba a los políticos, no está esta declaración, en absoluto. Entonces, presidente, yo pienso que respeto guarda respetos. Yo no me voy a dejar amedrentar como presidente del Poder Judicial por nadie, por ningún poder, fáctico ni político. No puedo admitir que se tergiversen mis declaraciones, simplemente por campañas políticas. Bien, paso a responder las preguntas que me han hecho los respetables parlamentarios. Sobre el sistema electrónico, esto yo creo que es del EJE, Expediente Judicial Electrónico, EJE. Yo pienso, presidente, que esa es la principal reforma por la cual debemos apostar en estos tiempos en el Poder Judicial. Porque eso es modernidad, eso es darle transparencia al proceso, porque ya no hay papeleo, porque ahora para que camine el expediente, entre comillas, a veces es objeto de una coima menuda. Pero si todo se hace vía electrónica, presidente, creo que vamos a ganar en celeridad y en transparencia. Respecto a la preocupación del congresista sobre los sueldos de los trabajadores, claro que es preocupación nuestra los sueldos de los trabajadores, que son los peor pagados de la administración pública. Pero tenemos 26.000 trabajadores, 26.000 trabajadores. Pero aquí tenemos un problema que también es materia, yo creo, de análisis por el Congreso. El Poder Judicial está dentro del ámbito de servir por la ley. Los trabajadores del Poder Judicial no aceptan ingresar a servir. Entonces, como no ingresan a trabajar a servir, desde el punto de vista formal, un aumento de remuneraciones tiene que ser vía servir, no existe otra. Pero como no nos podemos supeditar solamente a ese impasse legal, yo he conformado una mesa de trabajo entre el Poder Judicial y los trabajadores del Poder Judicial, y se ha conformado esta mesa de trabajo que preside un laboralista que conoce bien el tema, que es el doctor Javier Arévalo Vela. Él está reuniéndose con los sindicatos de trabajadores y están viendo cuáles serían las opciones para mejorar la remuneración de los trabajadores. La primera opción, y lo digo con claridad, la más fácil es la que se apruebe una nueva escala de remuneraciones de los trabajadores, porque eso se aprueba vía decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas. Eso va a depender de la voluntad política de quienes nos están gobernando actualmente. Porque eso de salir de servir o no salir de servir, eso es una cosa, a mi modo de ver, porque algo también tengo de experiencia parlamentaria, va a demorar mucho. La otra opción es que se dé una ley de carrera del servidor judicial. Esa es otra opción para apartarlo como una cosa ya independiente y que nos abre las puertas, donde se diga un técnico 1, un técnico 2 gana tanto, un secretario juzgado gana tanto, un relator gana tanto, y más o menos ponerlos al nivel de lo que ganan en las otras instituciones del Estado, pero siempre también teniendo por delante la meritocracia, porque también hay que tener en cuenta que uno tiene que ganar lo que merece ganar, no lo que, digamos, a uno se le ocurra. Algo escuché que los jueces están ganando 32. Si me permite, la congresista pide una interrupción. Ya, gracias. Por favor, congresista Beteta. Gracias, presidente. Sí, solamente a manera de recomendación, porque efectivamente los que antes de estar en este Parlamento, los que hemos litigado, conocemos de cerca el trabajo que realizan desde los secretarios técnicos, los relatores, jueces y también otros funcionarios. Respecto de la escala remunerativa, me parece que podríamos solucionar este tema con la carrera del servidor judicial que usted ha señalado. Muy bien, podrían ustedes plantear, porque ustedes también tienen esa iniciativa legislativa, en esta mesa de trabajo que ya
ustedes están trabajando y se han instalado, podrían iniciar con ello. Lo otro sobre que el Ejecutivo, entendemos que tiene la voluntad, también debería de apoyar, porque siempre ha sido el factor que el Congreso, ¿no? Siempre en el debate de la ley de presupuesto viene en noviembre y muchas veces ya la ley está estructurada, la ley ya se han confeccionado y eso viene estructurado desde junio. Por ello mi recomendación en esta mesa que no pase a octubre, porque cuando ya viene un proyecto de presupuesto al Congreso, nosotros como congresistas podemos tener la buena voluntad, pero no tenemos la capacidad de iniciativa de gasto de poder decirles le incrementamos el presupuesto. Entonces esa coordinación tendrían que hacerlo con el Ejecutivo a efectos de evitarnos que cada vez del debate de la ley de presupuesto hayan estos paros que siempre lo realiza el Ministerio Público como también el Poder Judicial. Me parece interesante que podría tener esta nueva ley, que ustedes lo podrían implementar sobre la carrera del servidor judicial y estaremos atentos a trabajar. Gracias, congresista. Señor presidente, me consulta la congresista Alejandra Armayo si podría hacer una introducción. Sí, puede intervenir, congresista. Gracias, presidente. Lamento la ausencia del colega congresista Mauricio Mulder, que sería conveniente escuchar sus réplicas argumentativas, ardorosas, candorosas e importantes. Pero creo que usted ha sido absolutamente ilustrativo, presidente, en lo que se dijo. Y aquí no se puede interpretar como jesuitas entre líneas, ¿no es cierto? Entonces, valería y sería importante que el colega congresista Mulder haga las especificaciones respecto a lo aludido. Yo, presidente, quisiera darle una consultoría freelance, una alternativa. A través de la presidencia. A través de la presidencia. Mis disculpas, colega congresista. Creo que la salida, porque es cierto lo que dice a través de la presidencia la congresista Beteta, a nosotros nos llega un proyecto de ley hecho por el Ejecutivo que hoy está en manos de Peruanos por el Cambio. Y se nota la diferencia diametral de los salarios que existe entre los magistrados del Poder Judicial y los trabajadores, donde parece que lo primero es la aristocracia de la burocracia y los trabajadores son el último escalón pasado del quinto. Cuando el nivel de responsabilidad es exclusivo, presidente, a través de la presidencia. Sugiero a usted, a través de la presidencia, que se pueda hacer un proyecto de inversión pública para fortalecer capacidades. Los proyectos de inversión pública, bajo este criterio, con criterio de meritocracia, podrían permitir, señor presidente, a través de la presidencia, homogeneizar los salarios. Es una salida que es salomónica, es a corto plazo, y eso quería yo preguntar a través de la presidencia. ¿En qué plazos van a entregar los resultados la consultoría, el asesor que ha encargado su presidencia? Y por otro lado, quería hacer una consulta que tenía que ver con un tema planteado por la congresista Sonia Echevarría. Yo he votado, y se puede ver el tema de las votaciones, presidente, a favor de la imprescriptibilidad, pero tengo una duda razonable. El Poder Judicial va a dar las garantías constitucionales para que no se persiga de manera indeterminada a quien no cometió un delito. A esta decisión que ha asumido el Congreso de la República, ¿cuántos somos aquí abogados? ¿No nos preocupa acaso que los actores del sistema de administración de justicia, Ministerio Público, Poder Judicial, tengan la capacidad de dirigir una investigación que no haga que haya más procesos y que la carga cero sea un sueño? Gracias, presidente, por la intervención. Gracias, congresista. Puede continuar, señor presidente. Gracias, presidente. Bueno, continuando con las respuestas a las preocupaciones de nuestros señores congresistas, la congresista Tania Pariona abordó el tema del enfoque intercultural, digamos, de la justicia. En el Poder Judicial ya hace buen tiempo que estamos en ese terreno, en ese trabajo. Tenemos una hoja de ruta de justicia intercultural. Hemos desarrollado 7 congresos internacionales de justicia intercultural. Nosotros, para acercar a los pueblos originarios a la justicia ordinaria cuando sus casos están en nuestra jurisdicción, hemos ya promovido que
los juicios orales sean en las lenguas maternas. En Puno ya se están haciendo los juicios en el idioma quechua y en el idioma aymara, y se han emitido las primeras sentencias en ese idioma, y de igual manera también se está haciendo en Ayacucho, que es su tierra, y el próximo Congreso de Justicia Intercultural va a ser en Ayacucho a mediados de este año. Y también lo tengo que decir, el Poder Judicial tiene un canal de televisión, Justicia TV. El día 21 de febrero, que hacía el Día Internacional de la Lengua Materna, hemos inaugurado la transmisión de un noticiero judicial en quechua. De tal manera que nosotros estamos dando muestras prácticas de cómo vamos incorporando a estas poblaciones que antes han sido prácticamente marginadas, y también por el propio Poder Judicial. Respecto al expediente judicial electrónico, la congresista Beteta nos pregunta qué haríamos con los 100 millones de dólares. Lo que estamos esperando, tenemos la expectativa, es que de los préstamos de 200 millones de dólares que el Banco Mundial daría al sistema de justicia en general, entiéndase, Consejo de la Magistratura, Ministerio Público, Academia de la Magistratura, pienso que la mitad podrían ser asignados al Poder Judicial, y con esos 100 millones de dólares podríamos financiar las 4 etapas que demandaría como tiempo el tema del expediente judicial electrónico. Esa es cooperación internacional, pero ya lo tenemos muy en claro, como decía el congresista Lescano, el principal obligado a darnos el presupuesto obviamente es el gobierno central, el Ministerio de Economía, pero también seamos realistas, pues, no siempre va a ocurrir eso. Nos dan un presupuesto de sobrevivencia, de supervivencia. Por ejemplo, si hablamos de inversiones de construcciones, que también ya se hablaron, y alguien habló de Huánuco, de los locales o de otros lugares. Nosotros gastamos en Lima algo de 13 millones de soles anuales en alquileres, y en provincias 14. Anualmente gastamos 27 millones de soles. Y no tenemos presupuesto para construcciones. Solo se nos ha dado este año 60 millones para construir el local de la Sala Penal Nacional. Es la única edificación que está presupuestada. Las otras, que son pequeñísimas, una de ellas en Trujillo, está con el programa de obras por impuestos, sobre el cual también voy a dar una opinión. Entonces, con esos 100 millones sí se podría, digamos, afrontar esta reforma. Y por último, congresista, está bien, el Banco Mundial nos da ese dinero, pero al final el Estado va a devolver ese dinero. O sea, es el gobierno que se tiene que comprometer. Simplemente es como si nos estuvieran adelantando prácticamente esta suma. Entonces, en el tema del alquiler de locales, ya le dije, la cantidad que se gasta es 27 millones de soles anuales, y para los próximos años esperamos que en el presupuesto de la Ley General de la República, en el presupuesto general de la República, se asignen cantidades para nuevos locales. Particularmente, por ejemplo, anuncio que el Poder Ejecutivo nos está transfiriendo la totalidad del terreno de lo que fue del ex penal San Jorge en Lima, en el centro. Entonces ahí vamos a diseñar el local de la nueva ciudad judicial de Lima, o sea, la Corte de Lima. Esa es una obra de mucha envergadura, y por lo menos debemos dejar poniendo no solamente la primera piedra, sino los cimientos de lo que sería la ciudad judicial de Lima dentro de pocos años. Ya estamos en ese camino. El congresista Gino Costa nos pregunta sobre el tema de casación. La casación en materia penal está caminando bien. Está caminando bien, no estamos sobrecargados en casación. Tenemos mucha carga en la Corte Suprema, pero no por el nuevo Código Procesal Penal en casación, que es el único que tiene casación. Tenemos porque todavía estamos haciendo de procesos de liquidación con el Código de Procedimientos Penales de 1940, donde funciona el recurso de nulidad, que en la práctica es un recurso de apelación respecto a juicios ordinarios. Eso nos carga en la Suprema, pero cuando ya entre en vigencia totalmente el Código Procesal Penal, solamente la Corte Suprema será Corte de Casación en materia penal, y no tendremos sobrecarga procesal, lo tengo absolutamente claro. Pero, como le digo, el tema está por el lado civil, particularmente donde está el talón de Aquiles. Y aquí ya hay una comisión encabezada por el doctor San Martín que está trabajando este recurso de casación, y donde tendrán en cuenta la posibilidad o no del tema del certiorari, donde discrecionalmente la Corte Suprema
pese a que haya doble conforme, pueda, digamos, escoger, seleccionar casos que tengan trascendencia para que sea objeto de pronunciamiento por la más alta magistratura, por la Corte Suprema. Y aparte de ello, como ya hemos dicho, los plenos jurisdiccionales, civiles, penales, se van a seguir desarrollando. Sobre el tiempo de duración de la presidencia de la Corte Suprema, es casi unánime que los 2 años es un tiempo muy corto para implementar todo un plan de gobierno como los que se plantean cada vez que hay elecciones de la Corte Suprema, pero en todo caso eso queda, digamos, en manos de iniciativas, digamos, legislativas que no corresponderían en este caso a la presencia del Poder Judicial. Modelo de descentralización. Bueno, yo creo que en el caso del Perú, pues ni la Constitución ni la Ley Orgánica habla de Cortes Supremas regionales, ni somos un Estado federal donde haya Cortes Supremas por cada Estado, como si lo hay pues en México, en Brasil o en regionales, ni somos un Estado federal donde haya Cortes Supremas por cada Estado, como si lo hay pues en México, en Brasil o en Estados Unidos. Somos un país unitario, ¿no? Y solamente tenemos una Corte Suprema. Pero eso no puede tampoco ser expresión de centralismo judicial. Yo pienso que podríamos perfectamente, en el caso, por ejemplo, de materia constitucional, como lo dije, podemos implementar salas constitucionales regionales. Y por otro lado, a nivel de cada departamento, de cada distrito judicial, podemos descentralizar la justicia implementando salas descentralizadas con jueces titulares nombrados para ese lugar. Por ejemplo, no sé, si en Chanchamayo hay una sala descentralizada de la Corte de Junín, ¿sí? ¿Chanchamayo? Ya. Entonces, por ejemplo, ahí el Consejo de la Magistratura tiene que nombrar una sala, pero con jueces nombrados, no para Huancayo, no para Junín, sino para Chanchamayo. Porque ¿qué está pasando actualmente? Como los jueces son designados para una corte, y cuando son enviados a una sala descentralizada, hacen hasta acciones de amparo contra el presidente de la Corte, que por qué los mandó ahí, porque nadie quiere ir a provincias. En cambio, este es un tema que tiene que ser resuelto, yo creo, por el Consejo Nacional de la Magistratura, y hemos conversado con el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, y hemos más o menos coincidido en que cuando haya concursos en las provincias, en los departamentos, se asigne plazas determinadas con titulares para las salas descentralizadas. Por ejemplo, Cajamarca tiene una sala descentralizada en Chota, pero que esos jueces de la sala descentralizada sean ya nombrados exclusivamente para esa sala, para que no sean designados, como se dice ahora, casi como por castigo, para que vayan a esos lugares. Por otro lado, obviamente, sería ideal que la Fiscalía, anda hablando ahora de fiscalías distritales. Por la Ley Orgánica del Poder Judicial solamente pueden haber juzgados civiles o penales provinciales. Eso dice la ley. Y cuando no hay mucha carga, son juzgados mixtos, que hacen de civil y de penal. No hemos avanzado en el tema de juzgados distritales. Ahora lo estamos abordando por el tema de flagrancia, etcétera, pero sería un tema que quedaría pendiente como una iniciativa legislativa o del Congreso o también del Poder Judicial, que todavía no lo hemos abordado de manera concreta. El tema de la Sala Penal Nacional es una realidad. Hay que, digamos, precisar cuáles son sus competencias, sus atribuciones. Últimamente pienso que se había un poco, digamos, llenado de muchas competencias que no le correspondían, pero sí deben quedar, por ejemplo, para crimen organizado, para cosas así que tengan trascendencia nacional y que no sean parte del sistema anticorrupción que ya se está armando, porque si no habrían, digamos, una suerte de jurisdicciones nacionales. Bien, el congresista Lescano opinó que es peligroso el tema de las obras por impuestos. Yo tengo sobre eso no coincido plenamente con él, porque ya debemos desterrar del Perú la cultura de la sospecha. Todo me parece sospechoso. Eso no creo que sea lo adecuado. Porque miren, supóngase que por ejemplo, en Trujillo está haciendo un local, la compañía de teléfonos, me parece que es Claro. Obra por impuestos está haciendo un local. Yo me pregunto, ¿quién firma, digamos, el convenio o quién hace la obra? La hace la misma empresa, ellos contratan a la empresa constructora y simplemente nos la entregan. Pero al final de cuentas, ellos ¿qué le pasan al Ministerio de Economía o a la SUNAT?
bueno, nos tocaba pagar tanto de impuestos y lo estamos pagando con esta obra que hemos hecho. Yo pregunto, si esa compañía eventualmente fuera objeto de un proceso civil, penal, ¿por qué los jueces van a tener ya una predisposición a absolverlos, a ayudarlos, y los jueces no han intervenido para nada en ese mecanismo de cooperación? Yo pienso que eso no debe ser un impedimento para que los jueces no podamos hacer obras por impuestos en el caso del país. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, el presidente del gobierno regional de Ucayali, ahora se llama Gobernadores, ha hecho algunas colaboraciones con algunos terrenos, como lo hacen las municipalidades, para locales de jueces, juzgados de paz, lo que fuera. Y por ejemplo, hace poco lo acaban de condenar a pena efectiva al expresidente del gobierno regional. El expresidente del gobierno regional de Arequipa también ahorita está procesado, y el gobierno regional de Arequipa también ayudó a construir un local del Poder Judicial. Eso no puede hipotecar la independencia de los jueces cuando reciben un apoyo de esta naturaleza, en absoluto. No puede ser objeto de una hipoteca en su función. Obviamente, estoy de acuerdo, el principal obligado a brindar el apoyo económico para el Poder Judicial es el gobierno, pero pues eso no ocurre siempre. También nos preguntaban sobre la prescripción. Yo particularmente, a título individual, porque no hemos tenido un acuerdo como sala plena ni como Poder Judicial, porque hay algunos jueces que no están de acuerdo con la imprescriptibilidad de por vida. A veces incluso tienen dudas con la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, y menos con delitos contra la administración pública. No es un tema pacífico, no es un tema unánime. Los juristas tienen opiniones discrepantes. Yo particularmente había dicho tiempo atrás, cuando me habían invitado a otros eventos aquí en el Congreso, que yo era de opinión que no debían prescribir los delitos de corrupción. Pero también he dicho, de repente estoy equivocado, es una opinión mía, que eso debe ser para los delitos de gravedad, pues. Pero, por ejemplo, delitos de malversación de fondos, donde no hay robo de plata del Estado, el dinero no salió de las esferas del Estado, se quedó dentro, solo que en lugar de construir una escuela, se construyó un puente. ¿Eso es malversación? ¿Afecta el principio de equilibrio presupuestal? Sí. En otros países incluso ni siquiera es delito. Es una falta administrativa que es objeto de alguna sanción. Pero que ese delito lo vuelvan imprescriptible, a mi modo de ver, no. Yo pienso para las cosas graves, porque si no volvemos al populismo penal, pues por ese camino vamos a llegar hasta la pena de muerte. No, pues tampoco, digamos, nos vayamos más allá de lo que es razonable. ¿Cuántos jueces han sido destituidos? Eso no tengo las estadísticas en este momento, porque además quien solicita esto es la OCMA. La Corte Suprema no interviene para nada ahí, simplemente hace casi, por decirlo, como de mesa de partes. Nosotros ponemos eso a conocimiento del Consejo Nacional de la Magistratura, que abre un proceso disciplinario, porque tiene que haber debido proceso. Los jueces también tienen derecho a que sus casos sean resueltos con debido proceso administrativo. Y cuando termine ese proceso, el Consejo de la Magistratura opta por la destitución o por sanciones de menor, digamos, gravedad. También el congresista Lescano dijo que en el Acuerdo Nacional por la Justicia no se había puesto expresamente el tema de la lucha anticorrupción. Bueno, yo no puedo responder por eso, porque el año 2016 yo no estaba de presidente, pero en todo caso le digo al congresista Lescano que el Poder Judicial también forma parte de la Comisión Nacional Anticorrupción, de la CAN. De tal manera que ahí tenemos una participación activa, y si hubo alguna omisión de alguna palabra de no poner en los documentos a los que hizo mención el congresista Lescano, eso no invalida para nada el compromiso que tenemos todos, Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría, en luchar contra esta lacra que es el tema de la corrupción. La congresista Echevarría pregunta qué pasa con las capacitaciones. En primer lugar, el Poder Judicial tiene su institución encargada de capacitar jueces. Se llama Academia de la Magistratura, que es un organismo constitucional también, que tiene su propio presupuesto y que también se aprueba en este Congreso anualmente. La Academia es la escuela judicial, es la encargada de capacitar,
Por ejemplo, el día de anteayer, domingo, ha habido examen nacional para el programa más importante que tiene la Academia de Magistratura, que se llama PROFA, Programa de Formación de Aspirantes, que es una suerte de ingreso, como si fuera una suerte de academia preuniversitaria, para que ahí se capaciten los que quieren postular a ser jueces o fiscales. Es un programa que dura un año, no es un programa pequeñito, es de mucha calidad, y ese programa es el que más importancia le da al Consejo de la Magistratura, incluso en comparación con maestrías, con doctorados, que también tan venidos a menos están últimamente, sobre todo en universidades que no tienen mucha idoneidad académica. Ahí está la capacitación congresista, pero también recibimos apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica, de España, por ejemplo, que nos invitan a la Escuela Judicial de España, hay becas, entonces también hacemos uso de esas becas, y obviamente lo que sí tenemos, creo que poner, digamos, cuidados en el tema, si se replican o no se replican esas capacitaciones, porque muchas veces podemos mandar becado a un juez o un fiscal al extranjero, y viene y esos conocimientos se los guarda para sí solo. No, nosotros vamos a establecer que estos jueces que reciben capacitación, sobre todo en el extranjero, repliquen, digamos, los conocimientos que han adquirido en estas capacitaciones. Sobre la provisionalidad de los jueces, quiero hacer una aclaración. Los jueces provisionales son jueces titulares, no son invitados, no son jueces no son abogados de la calle, son titulares que han sido promovidos a un nivel superior, para que me entiendan. Por ejemplo, todo el mundo sabe que tenemos a un juez supremo, el doctor Hugo Príncipe Trujillo, hermano de la procuradora. Hugo Príncipe Trujillo creo que tiene como 15 años de juez supremo provisional. Pero él, ¿cuál es su titularidad? Es juez superior titular de la Corte de Lima. Entonces el problema no está en los jueces provisionales. El problema básicamente está en los jueces supernumerarios. ¿Y quiénes son los jueces supernumerarios? Los que antes lo llamábamos jueces suplentes. Es decir, los jueces, los abogados libres que por invitación se incorporan al Poder Judicial, como ese juez que liberó a esa banda, los de Pequepampa, no sé cómo se llaman ahí, por guardar. Era un juez supernumerario, no era un juez titular en ninguna instancia. Entonces, ¿tenemos muchos jueces supernumerarios? Sí, tenemos como 700 jueces supernumerarios. Entonces, ¿cuál es la tarea? Avanzar en que haya jueces titulares en todas las instancias, desde jueces de paletrado hasta supremos, y eso es tarea del Consejo Nacional de la Magistratura. Sobre el asunto de los jueces de paz, nosotros tenemos una oficina, la ONAJUP, Oficina Nacional de Juzgados de Paz. Estamos trabajando, los capacitamos a ellos, pero obviamente no tienen ellos remuneración, porque ellos siguen desempeñando sus actividades normales como cualquier ciudadano, pero sí pienso que, por ejemplo, deberían, por ejemplo, dárseles seguros, seguro de vida, seguro de salud, para que por lo menos ellos se sientan más cómodos y trabajen con más dedicación, porque son la primera escala en el sistema de justicia formal en el país, que son los juzgados de paz, que son personas respetadas en su comunidad y que son particularmente, diríamos, los que hacen que no todos los casos lleguen, digamos, no todos se judicialicen, sino que reforcemos ese tema de la cultura de paz. Presidente, esas son las respuestas que yo podría brindar respecto a las observaciones o las preguntas que han hecho los respetados congresistas. Muchísimas gracias, señor presidente del Poder Judicial, doctor Duberly Rodríguez. Ha sido para la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso muy grato tener su presencia, haber escuchado su exposición, las inquietudes, preguntas, comentarios de los señores congresistas y, por cierto, también sus respuestas. Y siendo las 6:30 de la tarde y habiendo concluido la exposición, antes de levantar la sesión, quisiera pedir la dispensa del trámite de aprobación del acta para proceder a ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Aprobado por unanimidad, siendo las 6:30 de la tarde, se levanta la sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido muy grato tenerlo con nosotros. Concluye entonces la sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que preside el congresista Salvador Geresi, donde se presentó el titular del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, quien expuso precisamente sobre el plan de trabajo y acciones sobre la reforma del Poder Judicial de este Poder del Estado.
A esta hora lo invitamos entonces a continuar con nuestra programación.